Bienvenidos a esta charla volcánica. En esta ocasión estamos muy contentos en Infovolcán de tener como invitado al doctor Pablo Forte. Él es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Prosiguió sus estudios en la Universidad Johannes Gutenberg en Alemania, donde obtuvo el grado de doctor. Su tema de investigación consistió en la generación de ceniza volcánica en volcanismo riolítico. En la actualidad, el doctor Pablo trabaja como investigador del CONICET en el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Además, es docente asistente en la carrera de Geología de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la ALBO, la asociación en la cual participa activamente desde hace más de 8 años, así como impulsor y cofundador de la Red de Jóvenes Vulcanólogos Latinoamericanos. Es un placer para nosotros tenerte aquí hoy de invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por invitarme a vos y muy contento de estar acá con InfoVolcán, que los sigo desde hace muchos años, así que me alegra mucho ser parte de este espacio. A nosotros también, igualmente. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, me gustaría comenzar esta charla, que nos platicaras un poco sobre ti. En específico, me gustaría que nos platicaras si hubo algún evento o experiencia que te inspirara a dedicarte a la geología y en especial a la vulcanología, o cómo es que te decidiste por esta área. Bueno, sí, no sé si hubo algún evento así como bizarro, puede ser, en retrospectiva después uno fue encontrando algunos eventos. En el momento no lo pensé tal cual, pero estaba a punto de terminar los estudios secundarios y me estaba por anotar en una carrera de marketing, algo así como que nada que ver. Y, y tuve ahí una profesora de geografía que me hizo recapacitar un poco y me preguntó como realmente, bueno, qué te guste, y me puse a pensar un poco más y me fui a una charla de orientativa de ciencias geológicas y cuando entré ahí dije, esto puede funcionar. Órale. Y, sí, y en retrospectiva, medio que después, si uno empieza a ver, decir, bueno, me acuerdo que cuando tenía 12 13 años fui de vacaciones en invierno a un lugar y había un volcán en erupción y me traje muestras. Como uno empieza a Órale, decir, qué che, algo padre. había ahí dando vueltas. Mira, sí. pero, pero no lo puse tan en peso en el momento de elegir. Y después volcanología medio que me la crucé en el camino en la carrera. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, tenemos el grado de ciencias geológicas y alguna que otra materia que se ven cosas de volcanología, pero nada específico. Y tuve la suerte de cruzarme ahí con un profesor, con Alberto Caselli, que fue quien me invitó a ser parte de su grupo de investigación y ahí me metí a hacer cosas muy incipientes, de muy estudiante de sismología volcánica, y eso me abrió un poquito la puerta y después de ahí ya entré, no salí más. Eso fue creo en Ya te 2009, por ahí capturaron ya de no. por vida. Y lo bueno fue que, claro, el primer campo que hice como estudiante y participando de ese grupo de investigación fue el volcán que había visto en erupción cuando era chico. Así que fue todo como Sí. una buena vuelta. Sí, no, Sí, así que un poco importantísimo la eso. primera ida a campo, ¿no? Terrible, sí, sí. Como que te marca. Yo creo que cualquier geólogo lo define un poco el campo, ¿no? Como hay casos de geólogos que no les gusta tanto y ahora cada vez más se Sí, puede hacer geología sin ir a campo. Pero creo que somos en general, arriesgo a decir, un grupo eh, de aficionados y de amantes de las salidas del campo. sí, totalmente. Oye, y ahora, sobre tu investigación del doctorado, dices que se centró en la generación de la ceniza volcánica riolítica. ¿Pudieras explicarnos de manera sencilla en qué consistió tu investigación y cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, claro. Eh, Me fui a hacer el doctorado, después me licencié, me fui a hacer el doctorado a una universidad ahí en Alemania, en la Johannes Gutenberg. También, no es que tenía ganas de hacer una experiencia afuera y justo había varias convocatorias abiertas y postulé a una en particular que estaba ahí con el profesor Jonathan Castro, que es un petrólogo experimental. Después descubrí que es más un volcanólogo experimental en general y que
que tiene es polifacético y se puede adaptar a muchos escenarios y a muchas preguntas científicas. Como buen Y bueno, un volcanólogo. poco como buen vulcanólogo. Un poco él y su grupo estaban muy interesados y estaban siguiendo muy de cerca lo que había pasado con la erupción de Cordón Cauya en 2011 y también con la de Chaitén en 2008, que fueron dos erupciones riolíticas que ocurrieron acá en los Andes del Sur y que yo la verdad cuando empecé el doctorado no tenía idea de lo importante que habían sido porque fueron las primeras erupciones riolíticas que fueron científicamente monitoreadas y documentadas eh, por, eh, por el hombre. Digo, las erupciones anteriores, en 1912 de Katmai, Nova Arupta en Alaska y una más reciente en los 2000 en el Rif africano, que no habían sido nada, ni monitoreadas ni la documentación fue posterior. Entonces estas dos fueron las dos erupciones que permitieron como a probar mucho de los modelos que había sobre volcanismo riolítico. Y un poco mi doctorado se enmarca en ese nuevo escenario de testear hipótesis y de testear ideas en torno al volcanismo explosivo riolítico, que Ok. se pensaba siempre que el volcanismo explosivo del espectro más evolucionado empezaba con una fase explosiva y después transicionaba a una fase fusiva con lavas o domos. Ujú. Y lo que se vio en esas erupciones fue que puedes tener explosiones y efusión en simultáneo, lo cual voló un poco la cabeza a muchas personas que seguían ese tipo de, o que trabajaban en esa rama. Claro. Eh, y en particular yo lo que hice fue tratar de entender un poco qué rol jugaba el agua magmática, o sea, el agua que está en el sistema magmático, no la interacción agua-magma como un sistema freático, freatomagmático, sino más bien qué rol juega el contenido de agua inicial que tiene un magma en la explosividad. Y si ya de por sí el solo contenido de agua puede determinar la explosividad o no de un sistema. Obviamente, como cualquier investigación, con muchas cosas para seguir explorando, pero lo que Sí. sí encontramos fue que hacíamos experimentos con obsidianas, que es un vidrio volcánico enfriado, es magma que se enfría muy rápido y no logra desarrollar una estructura cristalina y demás, y ese vidrio almacena agua. Entonces, esa agua lo que hacíamos, calentábamos en hornos de alta temperatura, simulábamos condiciones eruptivas y veíamos qué pasaba con la muestra. Y obviamente la muestra cuando la pones, la calentás, empieza a absorber volátiles, se expande, pasás de una obsidiana a una pómez, que esa transición ya es interesante, porque la pómez es el producto por naturaleza, o que uno primero se imagina en una erupción explosiva. Sí. Eh, y después lo que generamos en algunos casos, con determinados contenidos de agua, generamos explosiones de esa muestra. Entonces pasábamos de tener un vidrio con agua a tener una pómez y después a tener ceniza volcánica en nuestro laboratorio. Y entonces determinamos que aparentemente a partir de cierto contenido de agua se podían generar explosiones sin variar muchas otras condiciones. Después quedó una fase ahí todavía medio inconclusa, ya pasaron como 4 años y todavía tengo ahí datos dando vuelta de otra idea. Hicimos todo un Suele pasar. relevamiento, como suele pasar, todo un relevamiento hicimos unos perfiles de todo lo que fue la fase transicional en la cual había fase explosiva y efusiva y vimos cómo evolucionó ese contenido de agua, o sea, analizando la secuencia, cómo evolucionó ese contenido de agua a través de la erupción. Y se ven cosas muy buenas también, muy interesantes, como hay ventanas, como rangos muy específicos de contenido de agua que van disminuyendo a medida que progresa la erupción, algunos saltos medios extraños. Todavía, nada, me involucré en otros temas ahora y quedó eso colgado, pero ojalá le pueda dar cierre en algún momento. Oye, sí, pues se Así oye que muy un poco interesante. eso. Estaría muy bien. Estuvo muy divertido, la verdad. Sí, se oye muy interesante, la verdad, y que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho la obsidiana y creo que es de las rocas más conocidas, entonces sí, también es muy Sí, interesante. es muy interesante y además no solo para los volcanólogos, también, no sé, hay mucha gente haciendo arqueología que hace Sí, la trazabilidad, ¿viste? De la ruta de la obsidiana, o sea, hay como más una disciplina a la cual le interesa el tema. Más allá que después sea una roca ornamental muy bonita, ándale, sí. eh, es bastante interesante el proceso y no hay tantos depósitos de obsidiana dando vuelta. Entonces, a mí lo que me parece increíble es como, nada, uno tiene
eso, al mismo tiempo puedes tener un depósito de caída, de caída en erupción, puedes tener la pómez y la obsidiana, o sea, el vidrio sí, con cero vesiculación y un pómez que tiene 80-70% de vesículas. Sí, Tenés ahí como varios procesos que decís, esto cómo está. No, no me sí, termina de quedar claro. ándale. Pero hay, bueno, hay varias teorías ahí en torno a nuevas de los últimos años en torno a los procesos de fragmentación en erupciones riolíticas. Incluso algunos ya aventuraron un par de estudios que aventuran como que incluso las fases efusivas no son ni más ni menos que aglomeraciones de microobsidianas y demás que se van fundiendo y se van homogeneizando y saliendo como un conjunto. Así que hay como toda una revolución en proceso con el campo riolítico. Oye, sí, qué interesante. Esperemos haya resultados y nuevas teorías próximamente. Y ahí las Necesitamos una estaremos. erupción nueva. Sí, también. Oye, y bueno, en tu papel como docente en geología en la Universidad de Buenos Aires, en lo personal, ¿cuáles son los temas que más disfrutas enseñar? Bueno, acá nosotros no tenemos tanta chance de elegir qué queremos, es un problema a veces. Tenemos como segmentado por áreas y uno se presenta a los concursos y, bueno, si lo gana, termina impartiendo las asignaturas de esa área. Yo trabajo en el área de sedimentología, tengo cargo docente en el área de sedimentología. Y en ese contexto participo de dos materias que son sedimentología y ambientes sedimentarios. Ok, Lamentablemente no están, justo en la universidad no hay como mucho enfoque en la parte de volcanismo, entonces no es un tema que se toque de lleno y me da siempre un poco de lástima, pero lo trato ahí siempre de meter algún bocadillo cuando puedo. Pero bueno, la parte de sedimentología me interesa bastante los procesos, mecanismos de transporte y depositación, y más está un poco vinculado a otra de las líneas de investigación en las cuales trabajo, que es la parte de removilización eólica de los depósitos de tefra y de ceniza. ok. En eso también me puse a trabajar un poco en paralelo con mi tema de investigación del doctorado y en la actualidad estamos ahí trabajando un poco en eso. Ver qué pasa con la ceniza una vez que se deposita y en ambientes por lo generalmente, sobre todo que nosotros en Patagonia, en Argentina, tenemos ambientes muy áridos con altas velocidades de vientos, poca precipitación, poca humedad del suelo y eso cuando tenés depósitos grandes de cenizas, Sí, te aseguras tener ceniza en el ambiente por años. sí, ya me imagino. Oye, qué interesante entonces que hayas tomado como que esa área paralela a la del doctorado. Sí, me gusta un montón ese, de hecho. Y eso lo trabajo mucho con el grupo de Constanza Bonadona, que está en la Universidad de Ginebra, y con Lucía Ah, mira. Domínguez, que es una postdoc que trabaja con ella. Y siempre fuimos como, ella trabaja por ahí más la parte de procesos, y yo me involucré más en la parte de impactos, como entender un poco qué impactos generan esos procesos de removilización en las comunidades, en las Ujú. personas. Tomamos un caso de estudio muy emblemático de acá de Argentina cuando fue la erupción del 2011 de Cordón Cauche y, y vimos cómo esa removilización afectaba en el largo plazo a las comunidades rurales y a las actividades que desarrollaban. Y a partir de eso empezamos como a traccionar mucho la interacción con las ciencias sociales y ahora estoy bastante metido, interesado en eso, en generar vínculos y en hacer trabajos multidisciplinarios con colegas de ciencias sociales. Así que Oye, qué sí, es bueno. como que tengo ahí una diversidad de cosas que andan dando vuelta. Pero pues realmente ya así es como deberían de ser todos los proyectos, ¿no? Y bueno, acá en México ya se está exigiendo mucho, eh, tanto por el CONACYT, que es el Consejo de Ciencia Nacional, como por las mismas instituciones, se está viendo mucho porque los proyectos sean tanto multidisciplinarios e interdisciplinarios, pero que vayan más allá y sean transdisciplinarios, ¿no? Y se involucren con las comunidades, ¿no? O sea, haya una retroalimentación. Y creo que pues sí, para allá van todas las investigaciones, ¿no? O deberían de. Sí, 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 sin duda que yo creo que es el camino, ¿no? Como las investigaciones ya, sobre todo bueno, en volcanología en particular, digo, si uno toma, por ejemplo, el caso, no sé, individual, yo me especializo en ceniza volcánica, ¿no? Pero
tomás ese caso y decís, ¿desde cuántas aristas se puede enfocar esto? De muchísimas. Y gran Muchísimo. parte necesitas muchas perspectivas disciplinarias para poder entender holísticamente la situación. Así que sí creo que es algo en lo que discursivamente hace mucho tiempo ya que se viene hablando de, bueno, hay que hacer trabajos entre disciplinas distintas y demás. Creo que en la práctica todavía cuesta mucho Sí, y hay mucho trabajo por delante en términos de sentarse y es un desafío grande a veces, incluso entenderse, ¿no? Con un sociólogo, con un geógrafo. eh, es un buen ejercicio. A veces lleva más trabajo de que por ahí uno tiene ganas de invertir cuando quiere escribir algo, pero al fin y al cabo me parece que es por donde hay que pensar la ciencia y te abre mucho también la cabeza, te hace pensar cosas que a priori no las tenías en tu radar. sí, totalmente. Supongo que esa es la idea también, ¿no? De que se amplian los panoramas que tiene cada quien. Sí. Y sobre todo también pensando un poco esto que decías de involucrar a la comunidad, creo que es muy importante involucrarlas y recuperar sus testimonios y las voces de una manera lo más, quizás, no estoy buscando una palabra que sea la correcta, pero Pues de la forma los, por ahí más genuina o más como más respetuosa posible también y muchas veces nosotros en nuestra formación carecemos de ese tipo de recursos para acercarnos a una comunidad sí, o asumimos que es la manera correcta, decimos, ah, esto es hacer una encuesta nada más. Y hay un sí, montón de cosas de fondo que hay gente de otras disciplinas que lo tiene mucho más claro, ¿no? Entonces es bueno apoyarse en eso. sí, 100% de acuerdo, es verdad. Y bueno, ahora que tocabas el tema de que casi no se dan la materia de vulcanología en la universidad allá en Argentina, este, creo que es algo en general que mucha gente tiene la idea de que en Argentina no hay volcanes o el riesgo volcánico es mínimo. Tú al trabajar en el CONICET y en el observatorio, ¿qué experiencias has tenido o qué nos puedes compartir de los proyectos que han trabajado, tanto en la vigilancia y monitoreo, pero también en la divulgación, ¿no? Y en toda la cuestión de la mitigación y la gestión del riesgo? ¿Cómo es allá? Sí, bueno, voy a hacer una aclaración por las dudas que lo llega a escuchar una profesora de la universidad. Hay una materia de volcanología, pero eso es selectiva, uno la puede elegir y se da cada 2 años. Entonces, no No, está pues. dentro del ciclo troncal de la carrera, pero bueno, y no tenemos como una formación muy marcada. No, sí, y acá también Dicho, la materia de vulcanología no es que se dé en tronco común, muchas veces es como de, optativa sí. en De muchas hecho, si haces un materias. análisis en Latinoamérica, casi que no hay oferta. No hay sacando las maestrías que tenés en UNAM, que te puedes especializar en vulcanología, después es muy escasa la oferta en sí de Sí, formación. Es uno de los grandes déficits que tenemos en la región en términos de... Eso, otra cosa que podemos charlar en un rato si querés. Pero yendo a tu pregunta, como creo que incluso en Argentina, la gente cree que en Argentina no hay volcanes. Así que la realidad es que tenemos 39 sistemas volcánicos considerados activos. La gran mayoría de ellos en el sector occidental, que es donde tenemos la cordillera de los Andes. Y sumados a esos 39 tenemos otros 90 que están del lado chileno, que nos pueden afectar tranquilamente a nosotros porque el claro. sistema de circulación atmosférica hace que en gran parte del año, cuando hay erupciones, la ceniza venga para el territorio argentino. Entonces tenemos un montón de que ocuparnos acá. Yo hace un año trabajo en el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, que es el observatorio más joven que tiene Latinoamérica y está recién dando sus primeros pasos y empezando a instrumentar algunos sistemas y demás. Tenemos ya unos cuantos volcanes de los más... Se hizo un ranking de riesgo relativo y se identificó un par de volcanes que son los más relevantes para empezar a instrumentar. No sé, por ejemplo, tenemos el volcán Copahue, compartido en el límite con Chile, es el volcán que está número uno del ranking y lo interesante de ese volcán es que es el único posiblemente de todo el país que tiene una población activa a los pies, a 9 kilómetros. Es un Muy lugar cerca. claro, es muy cerca. El Copahue es un volcán muy activo con erupciones
generalmente pequeñas, de estilo freáticas, freatomagmáticas, pero con mucha actividad y con mucho turismo, un centro de esquí cerca. Entonces tienen un par de condimentos que Sí. hacen que sea un volcán muy interesante para estudiar la parte de volcanología en sí y también la parte de interacción con más de riesgo volcánico. Después tenemos volcanes como el Planchón Peteroa, que entra en erupción más o menos cada 8 o 10 años y no tiene comunidad, no tiene una ciudad cerca, pero sí tiene comunidades rurales que habitan, que hacen transhumancia, que hacen un movimiento de ganado entre el invierno y el verano. Y justamente la última erupción fue casi entrando el verano y eso generó cierto impacto en las comunidades de verano de que estaban con sus animales. Y después tenemos muchos volcanes muy inexplorados en todo lo que es el sector norte del país. En lo que es Puna, que tenemos muchísimo volcanismo que está muy Ok. inexplorado. En parte porque está en un sector bastante inhóspito y bastante de difícil acceso. Y en parte creo que también todavía no, la volcanología en Argentina es muy joven, entonces no damos abasto. Necesitamos formar gente que empiece a trabajar más en estos volcanes. Ya los formados en geología, ¿a qué se dedican en la mayoría? ¿A qué áreas se van? Y acá está medio dividido, fluctúa un poco. Acá en Argentina el sector privado está dominado por el petróleo y la minería, las cuales según los años puede haber más o menor demanda. Y después otra parte se queda en la que es el sector académico, y depende de la universidad. No sé, la Universidad de Buenos Aires tiene grupos muy fuertes de tectónica andina, el grupo de sedimentología es bastante interesante también, tiene un grupo de paleontología muy fuerte. Eh, y después, bueno, hay otras universidades nacionales. Hay 15 universidades en Argentina que dan geología. Entonces, cada universidad por ahí tiene su fuerte. Fuerte, Las claro. universidades históricas más importantes, quizás que más alumnos tienen, son la Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad de Córdoba. Esas tres seguro están ahí en el ranking. No me quiero olvidar Ok. ninguna, pero anda por ahí. Y después, en términos de, pensando un poco más en el riesgo volcánico, hace unos años, 2016-2017, se cambió la ley nacional y se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, lo cual eso Ok. generó una instancia muy interesante de mesas de diálogo y mesas intersectoriales, y que la verdad que es un cambio de paradigma que se viene a ajustar un poco al marco de Sendai, ¿no? Que viene a ajustarse a Sí. al nuevo esquema regulatorio internacional, todavía con muchas deficiencias, pero en el camino creo correcto. Entonces es también interesante ver cómo se van estructurando las distintas instancias de gestión del riesgo. Argentina es un país federal y tiene provincias y municipios. Y a veces lo que uno nota es que por ahí a escala nacional la ley marco está muy bien y la estructura está muy bien, pero después cuando uno llega al otro nodo, a los municipios, hay todavía falta de Falta. capacitación en los tomadores de decisiones, Mm. falta de conocimiento, y ahí es donde todavía hay que hacer mucho laburo, me parece. Sí, ya más trabajo Pero más directo ya al nivel local. tal cual, que son finalmente los primeros que dan respuesta Sí, ante un evento. sí. Entonces, si se parte del desconocimiento de ahí, es muy. Después, obviamente, puede intervenir en otras instancias de tomadores de decisiones, pero la primera respuesta siempre está por la escala municipal. Oye, y a partir de que dices que entró este nuevo sistema, ¿has visto un incremento en los que se van hacia la vulcanología? Eh, no sé si está vinculado en realidad, porque todavía yo trabajo en el observatorio, se le presta más atención a todo lo que pasa con la gestión del riesgo y las instituciones que se vinculan a la gestión del riesgo. Todavía en el área de investigación, en el área de la universidad, no sé si está tan como presente y no hay tampoco políticas muy activas en términos de fomentar la disciplina. La Ya. verdad que no veo un crecimiento, no tengo datos tampoco como para decirte si sí o si no, pero mi primera reacción es pensar que no tiene ningún efecto Como todavía. decías, hace falta una erupción. Eso es lo que hace falta siempre, Sí. para disparar cualquier tipo de iniciativa. Oye, y bueno, en tu experiencia ya como investigador, que tienes ya algunos años
trabajando. ¿Cuáles dirías que son algunos desarrollos, tanto en presente como a futuro en la vulcanología, que consideres que vayan a tener impacto pues a corto o mediano o largo plazo, que consideres particularmente importantes o emocionantes o relevantes para la comunidad? Es una buena pregunta esa. No sé si me la había hecho. Yo creo que quiero insistir quizás no sé si es muy revolucionario o si es muy transgresor, pero creo que de verdad trabajar en abrir el juego de la volcanología a las ciencias sociales de una manera integrada me parece que es la manera en la que tenemos que transformar la disciplina y ya considerar como la volcanología como eso, las ciencias sociales están adentro del abanico de opciones. Cuando uno dice volcanología, bueno, un geólogo, un físico, un químico, tiene que haber ahí un antropólogo, un sociólogo, un geógrafo. Creo que eso es algo que de a poco se va a empezar a dar más y creo que eso sería quizás un cambio revolucionario en la concepción. Después hay un montón no sé, metodológicamente hay un montón de avances que hacen que sea muy, o sea, muy interesante. El uso de drones es muy lindo. Para mí todavía en algunos casos mal utilizado, en algunos casos ya se empiezan a ver resultados más coherentes. No sé, los geoquímicos están haciendo un buen laburo con los drones y muestreo Sí. por ahí de plumas y eso. Creo que hay intentos de hacer muestreo de ceniza, he visto algunas cosas. Yo creo que con el paso del tiempo por ahí va a afinarse un poco más. Eh, Después, obviamente, todo lo que es todo lo que es análisis de imágenes satelitales y demás es sin duda hiper importante para países como el nuestro, que tiene áreas remotas así muy marcadas Sí. y que tenemos poco presupuesto también, pues eso no es menor. Entonces te permite tener alguna idea de lo que está ocurriendo por ahí. Eh, pero bueno, después hay algo que para mí nosotros creo que en Latinoamérica tendríamos que apuntar a desarrollar con el tiempo, que es hacer un poco equipar un poco más nuestros laboratorios, no tener laboratorios un poco más equipados, más de última generación, vinculado a esta pregunta de qué es lo novedoso. No sé, hay muchas técnicas analíticas que te permiten generar una cantidad de datos increíbles sobre los depósitos y que te permiten tener datos para poder publicar, para poder discutir, que es algo que por ahí todavía escasea un poco en nuestra región. No tenemos que primero mandar la muestra a otro país y que la analicen y siempre hay un intermediario y Sí. ahí es una de las principales desventajas que tenemos nada, para competir un poco en el mundillo académico y para generar datos. Y obviamente después sí, creo que un paso siguiente sería hacer desarrollos experimentales, ¿no? Hay un montón se podrían hacer un montón de trabajos más experimentales de ciencia por ahí más básica, pero me parece que falta un poco todavía para eso. Hay cositas muy sueltas todavía de eso dando vuelta. Ojalá podamos a usufructuar o a canalizarlas un poco mejor y Sí. aprovecharlas un poco mejor. Oye, mira, pues que muy interesante tus respuestas, la verdad, no me había puesto a pensar en algunas de ellas. Sí, no sé, a mí la parte de instrumentación me parece que tuve esta suerte de hacer el doctorado en una universidad europea y que era una universidad que no estaba rankeada entre las mejores. Es una universidad más de Europa y yo me acuerdo, volvías de campo y en el mismo piso volvías con tu muestra y tenías la microsonda, para hacer FTIR para ver contenido de agua, tenías Todo. lo que quieras, como el ablation laser para preparar tu muestra, hacías todo ahí. El laboratorio donde hacías el experimento, o sea, en una semana te sacabas un paquete de datos que por ahí acá esperamos 6 meses. Ándale. Eh, Qué diferencia, ¿no? entonces, y hace la diferencia, hace un montón de diferencia. Sobre todo porque después vos podés incorporar todas esas baterías analíticas, esos datos a tesis de estudiantes de grado. Ya los estudiantes pueden empezar a generar sus propios datos, a tener otro acceso y otro manejo del instrumental, que vos lo ves ahí, estudiantes de bachelor o de máster, sobre todo de máster, que es un máster ahí es como 5 años, no es que es una maestría como las que conocemos nosotros.
y por ahí te publican un artículo de primer autor en una revista Q, no sé, ¿y cómo puede ser? Tienen datos, básicamente. Sí. No, no es magia. Es un poco eso. Oye, y más o menos en la misma línea, tú como fundador, cofundador de la red de jóvenes vulcanólogos latinoamericanos, ¿cuáles dirías que son como que los principales desafíos y oportunidades para los jóvenes que están interesados en meterse a la vulcanología en la región? Eh, sí, ¿O qué consejos les sí, darías? sí, yo fui uno de los impulsores de la red. Ahora di paso a las nuevas generaciones. Ya hace unos años ya que apoyo a la distancia porque quedó otro el grupo. El grupo fue como por suerte, el grupo inicial fue haciéndose un costado y entrando nueva gente, lo que creo que es muy beneficioso para cualquier organización. Nosotros arrancamos con esa iniciativa como en 2015, pensando en el Citizen Volcano de 2016, y ahí fue que hicimos el lanzamiento con un Mira, grupo así de colegas de distintos países, que fuimos así como juntando voluntades, dijimos, che, como me parece que necesitaríamos una instancia de reunión, me parece que estamos como en la misma sintonía, y armamos ese evento y fue un éxito, más de 100 personas en la reunión, estuvo muy bien. Y en función de eso, el grupo fue avanzando y se hicieron como tres eventos y ahora creo que en el próximo City se va a hacer el cuarto. mira, qué Eh, padre. Sí, sí, quedó y está muy bien. Con sus fluctuaciones de más o menos actividad, como cualquier asociación voluntaria que requiere de que la gente dedique su tiempo, Sí, que sí, no sí. sobra, ni cualquiera, ya sea estudiante de doctorado, de grado o investigador, siempre te falta tiempo. Sí. Pero bueno, hay que buscar la manera de dedicarlo un poquito para que funcione. Y yo creo que en Latinoamérica estamos en un momento histórico bastante bueno de la volcanología. Me parece que a nivel global, por el laburo que están haciendo los propios investigadores y las asociaciones, así como tanto como jóvenes, como la ALBO y un par más, me parece que están generando como cierto respeto, que el resto del mundo mire ya con un poquito más de atención lo que pasa acá en Latinoamérica y nos empiecen a tratar un poquito más de par a par, ¿no? Y eso es importante, me parece que es importante que las nuevas generaciones sepan eso y que nos va a permitir también tener acceso a un montón de otras cosas. Creo que todavía sigue siendo una limitante en las oportunidades de formación que se ofrecen en la región. Me parece que todavía tenemos que hacer más esfuerzos por generar más oportunidades de formación, generar mejores calidad de cursos, más variedad de cursos. Hay un montón por hacer, pero me parece que somos muy competitivos, o sea, cuando un estudiante de una licenciatura Sí. se quiere postular para un doctorado afuera, la gran mayoría consigue. Obviamente es difícil, pues es difícil conseguir para todos un doctorado en cualquier lado. ¿No? Entonces uno a veces se frustra y dice, uy, no, postulé a 5 doctorados y no me llama nadie. Y bueno, yo postulé a 10 y no me llama nadie y uno te llama. Es así. Entonces, como que no hay que frustrarse y hay que tratar de meterle para adelante porque realmente estamos muy bien considerados en términos generales en la región. Y eso está en el mundo y eso está muy bueno. Mira, qué bueno. O por lo menos yo lo veo así, yo no, Sí. posiblemente no. Haya gente que piense distinto. No, y se ve reflejado, pues en general en las instituciones, ¿no? De nivel general, hay mucha presencia latinoamericana en universidades, en asociaciones, ¿no? En general, Sí. estamos muy Bueno, ahora, por presentes. ejemplo, la IAPSA, que bueno, es la Organización Internacional de Volcanología, que tuvo elecciones este año, del Consejo Directivo, la vicepresidenta es colombiana, un consejero es chileno y el representante estudiantil de la IAPSA es venezolana. Entonces ahí tenemos tres latinos en instancia de organización más relevante que tenemos a nivel global y en un espacio de toma de decisiones, lo cual habla un poco del estadio que estamos alcanzando de la disciplina, Sí. lo cual es muy bueno. Y tocando el tema, como presidente de la ALBO, pues puedes platicarnos un poco de
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cuál es su principal aporte a la vulcanología? ¿No? Un poco de Sí, la Albo. sí, con gusto. La ALBO es, bueno, como dijiste vos, es la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Es una asociación que se fundó en 2010 en Manizales, en Colombia, y que fue un poco un sueño de un grupo de volcanólogos de la región. No sé, Hugo Delgado de México, José Viramonte de Argentina, Guillermo Alvarado de Costa Rica y un par más ahí que se fueron juntando en varios eventos y decían, che, Latinoamérica necesita una instancia de diálogo, de cooperación, de encuentro. Y bueno, finalmente la canalizaron a través del ALBO, la cual yo me enteré del ALBO más adelante, en 2013, 2014, y me acuerdo cuando conocí el ALBO, me pareció una iniciativa muy buena, pero que era un poco más un título, un marco, y después carecía un poco de oferta, un poco de estructura. Y con el paso de los años, eso empezó a cambiar, algo empezó a crecer y ahora es una organización sin fines de lucro, obviamente, una organización civil sin fines de lucro, que nuclea casi 2.000 miembros tiene en el momento, lo Sí, cual son es un muchos. montón. Obviamente no son todos miembros activos, o sea, la membresía es sin costo, lo cual hace que por el número de miembros sea elevado, pero tenemos bastante participación en distintas no sé, en redes sociales, en eventos presenciales. Un poco la idea es generar, promover la volcanología en la región y promover oportunidades de formación, promover espacios de diálogo, todo lo que esté, formación de recursos humanos, todo lo que esté vinculado a fomentar la volcanología. A veces simplemente ser intermediarios y decir, bueno, conseguimos estos fondos para que esta universidad coopere con este y haga tal. Tratamos eso de ayudar en todo lo que, de una manera objetiva y de una manera lo más saludable posible para la región, como tratar nada, de fomentar siempre instancias cuando vemos que hay un conflicto, no sé, dos observatorios que no se llevan muy bien, tratar de armar mesa de diálogo y acercar posiciones, siempre en pos de fomentar un poco la unión de la región. Sí. Y un poco ahora un poco la idea es, yo creo que después de estos ya 13 años que tiene la asociación, se consolidó mucho. La pandemia llamativamente nos ayudó mucho a consolidarnos y a masivizarnos un poco, porque pre-pandemia obviamente eran todos eventos presenciales que eran menos populosos, porque naturalmente los eventos presenciales llevaban menos gente, y la pandemia nos obligó a virtualizarnos como a todos, y de hecho tuvimos que teníamos armado el primer congreso de la ALBO en Chile, presencial, y lo terminamos haciendo, creo que fue el primer congreso de volcanología virtual del mundo, Sí, por la yo creo que fuerza. sí. Lo tuvimos que hacer por la fuerza virtual, el grupo de la Universidad de la Católica del Norte y el grupo Keller, liderado por Felipe Aguilera, tuvieron un rol muy importante en hacer ese evento virtual. Y un poco eso fue el puntapié inicial para 2 años de actividades virtuales con mucha periodicidad. Y eso nos hizo llamativamente como terminar de consolidar la imagen de la asociación en la región. Y un poco ahora estamos tratando de rebalancear eso, volver un poco a las actividades presenciales o empezar a combinar Y lo ha sido virtual con muy lo difícil presencial. eso. Es mucho, para mí necesitamos vernos las caras en persona un ratito. Y bueno, ahora estamos, por ejemplo, para el Citizen Volcanoes de Guatemala, que va a ser en febrero, estamos armando una serie de actividades presenciales para la membresía y para el público en general que esté interesado. Eh, y un poco el objetivo de la ALBA ahora es empezar también a interactuar como más par a par con otras regiones. Con la IAPSE, por ejemplo, tenemos como una especie de acuerdo de cooperación o un acuerdo de entendimiento en realidad Okay. para desarrollar actividades, para tratar de conseguir beneficios para los miembros de Latinoamérica. Estuvimos apoyando ahora, estos últimos años, a la creación de una red de volcanólogos africana que se lanzó hace poco, no sé si la viste, Sí. eh, la NAP se llama, y ellos están tratando de hacer algo similar a lo que hicimos acá en Latinoamérica, en África, lo cual creo que es hiper interesante y hiper Sí. necesario.
que Sí, África totalmente. se empiece a... tienen mucho volcanismo y Y tienen muy gente interesante. trabajando. Y creo que tenemos puntos en contacto entre Latinoamérica y África un montón. Sí, Obviamente los contextos culturales a veces y económicos y demás tienen sus matices, sí. pero quizás tenemos más similitudes que la que por ahí tenemos con Estados Unidos, con Europa, con Nueva Zelanda, con Japón. Entonces también acercarnos y construir en base a experiencias similares e interactuar desde ahí. Así que un poco también ahora es eso, abrir el juego al diálogo con otras regiones. Ok, oye, no, pues sí, hacen muchas tareas y muy importantes todas. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene la ALBO? Y tenemos como 2.000 miembros casi. ¿Y si hay de todo Eh, Latinoamérica? tenemos, sí, creo que casi todos los países tenemos, de todos los que tienen volcanes seguro, y tenemos también varios, por ejemplo, Brasil, que no tiene volcanismo activo, por lo menos continental, hicimos una campaña de acercamiento hace ya unos años y hemos sumado varios miembros. Y es interesante porque Brasil tiene muchos laboratorios y tiene gente haciendo petrología y demás. Entonces nos parecía muy interesante sumar su voz a la algo. Y de hecho es el único país que no es habla hispana, que habla en portugués. Y el año pasado llegamos a sacar un documento bilingüe en portugués. Fue la primera vez que la algo se comunicó Órale. en otro idioma. Pequeños hitos. Y otro país, por ejemplo, que estamos muy interesados en meternos a ayudar y a fomentar es Bolivia. Bolivia es de los Andes, es el único país que tiene volcanismo activo y no tiene observatorio. Y de hecho Oh, qué la interesante. volcanología está casi en cero. Entonces estamos ahí haciendo contactos y tratando de conectar gente para ayudar un poco en eso. Entonces eso, el algo también identificamos problemáticas y Sí. buscamos la manera de solucionarlas. A veces nosotros y a veces recurriendo a terceros. Eh, Ah, así que mira, eso es un muy poco... importante eso que dices también de acercar, ¿no? A los que todavía no, como Bolivia que no tenía observatorio. No sabía eso, mira, muy interesante. Sí, 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 lo de Bolivia es súper interesante. Eh, y nada, tiene países como Argentina, Chile, Perú cerca que podrían brindarle podría haber intercambio, transferencia. Sí, Creo que es eso, un poco también la idea es empezar a apoyarse en los compañeros de al lado, los países de al lado y no siempre estar esperando de la ayuda de afuera que llegue en helicóptero y dejen poquito al final acá. sí, ¿no? Eh, es un Oye, ahora poco que eso dices la lo del idea. observatorio, así a manera general, ¿cómo ves la situación de los observatorios y del monitoreo en general en Latinoamérica? Yo creo que está un poco siguiendo la mano de lo que se ve en la región en términos de las volcanologías. Están en un momento de consolidación, gran parte de ellos. O sea, tenemos unas 17 observatorios, creo, si no se me está escapando a ninguno, en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Chile. El de Argentina es el más jovencito, que tiene menos de una década, tiene 5 o 6 años, y después tenemos ahí observatorios como el de Ecuador, que es uno de los más longevos. Bueno, México tiene experiencias de observatorios muy anteriores, perdón, pero así consolidadas, vienen a partir de la década fin de la década del 80, ¿no? Eh, entonces, en general tenemos un grupo de observatorios ya con mucha trayectoria, eh, haciendo un trabajo muy consolidado, y después tenemos una segunda oleada, un poquito más joven, que se están acoplando lentamente. Bueno, y tenemos Chile, por ejemplo, es un caso increíble. Chile después de la erupción de 2008, antes de la erupción de Chaitén, tenía un monitoreo muy precario, y después de la erupción de Chaitén de 2008 hubo una inversión muy fuerte del gobierno de ese momento, de Bachelet, y ahora es el observatorio que monitorea más de 45 volcanes. Es una bestialidad, es un ejemplo, Son es muchos. referencia mundial lo que hace Chile. Sí, Entonces, después uno puede entrar en detalles, falta esto, siempre faltan cosas, siempre se puede mejorar, pero siempre. la región tiene ejemplos muy buenos
de monitoreo volcánico y de observatorios. Y no, y en un territorio tan extenso, tan largo. Muy extenso. Sí, sí, muy extenso. Y en contextos difíciles en términos de recursos, en contextos fluctuantes en términos políticos. Digo, no estamos ajenos a ese tipo Sí, no. de embates, ¿no? Pero Oye, y ya hablando en particular de los modelos de monitoreo que tiene cada país, ¿a ti o qué tipo de modelo es el que más te gusta? ¿O crees que es más eficiente para el manejo del monitoreo y el manejo de situaciones de emergencia volcánica? ¿Que quién se encargue del monitoreo? ¿Cuántas organizaciones en general, etcétera? bueno, no sé si tengo una respuesta como muy informada al respecto o no sé si la respuesta es única. Me parece que depende mucho de los contextos locales. Me parece que lo que puede funcionar para un país puede no funcionar para otro. No sé, en Totalmente. la región hay casos de todo, no sé, tenemos el caso de Colombia que tiene sus 3 observatorios, todo bajo la misma órbita del Servicio Geológico y le funciona bien. Después tenemos el caso de Ecuador que están en el marco de la Escuela Politécnica Nacional como instituto académico y le funciona muy bien. Eh, Costa Rica también enmarcados en una universidad y funciona. Chile lo tiene vinculado a su servicio geológico y va bien. México tiene un sistema un poco distinto también, ahí como que es más difícil de entender. Como a mí fue el que más me costó por ahí entender, pero entiendo que también dan respuesta, así que todo es mejorable, pero eso, me parece que tampoco uno se puede casar con un modelo. Lo que me parece muy importante sobre todo es que, quienes son las instituciones que se encargan de eso estén reconocidas en su propio territorio y que eso conlleva un montón obviamente de trabajo de comunicación, un montón de trabajo institucional, de posicionamiento, eh, trabajar en, la en ser creíbles, en ser confiables. Eso es lo más importante. Después, el formato en sí como depende mucho del tipo de país, del tipo no sé, cambia mucho según los contextos, pero es interesante. Por ejemplo, después hay casos por ahí más, se me viene el caso de Perú, justo que sí es un caso más problemático, o por lo menos para ellos fue más problemático, como se encontraron con 2 instituciones haciendo tareas muy parecidas, y Sí. eso generó también mucha tensión, que todavía no está completamente resuelta, y fue una lástima porque la verdad son 2 grupos que hacen trabajo excelente, solo que bueno, que a nivel político ya era más arriba el problema, ¿no? Del legislativo, de competencias nacionales. Entonces, eso generó por ahí nada, que haya un poco de ruido en el país. Eh, pero bueno, eso, no, eso pasa en todos lados, no solamente en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Sí, como dices, mientras estén bien identificadas las instituciones con las comunidades y creo que es muy importante que también se delimiten muy bien la responsabilidad de cada una. Como dices, el caso de para que no eh, pues para no repetir trabajo y también para no repetir como autoridades, que se establezca muy bien, ¿no? El quehacer de cada Sí, una de las partes. sí, y también hay un poco de responsabilidad de los propios grupos nacionales. Se han visto algunos casos de grupos de investigación por ahí que consideran que el trabajo que hace el observatorio es insuficiente y tratan de generar una especie de pseudo monitoreo Ujú. que, que más allá de los resultados y quién tiene más razón o no, generan ruido, generan como más de una multiplicidad de voces, generan Sí, interferencia. Y eso durante un periodo no eruptivo no pasa nada, pero cuando tenés una crisis y tenés al director del observatorio saliendo a hablar y después al director de investigación hablando en el otro canal de televisión, y es complicado, sí. se puede complicar un poco. Pero eso son responsabilidades internas, y los propios grupos también tienen que entender cuáles son los marcos y las responsabilidades y roles que les compete a cada uno. Claro. Eh, pero sí, son discusiones también abiertas, ¿no? A veces.
Y bueno, pues muy interesante la situación actual del monitoreo y los observatorios, y sí, también muy interesante los modelos que maneja cada país, ¿no? Y cómo funcionan distintos modelos en distintos contextos, pues sí, es muy importante considerarlo. Sí, 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 es súper importante nada, y también es eso, hay, no, hay que analizar caso a caso, me parece, y ver y ver cómo va funcionando, y ver, también apoyarse un poco como en experiencias de otras regiones y otros países, pero siempre me parece que hay que adaptarlo a los contextos locales, porque si no pasa eso, imponen modelos que tuvo este modelo en Estados Unidos, fue perfecto y lo traemos acá y no va para ningún lado. Sí, Pasa en otras escalas, digo, mucho menores que las de un modelo de monitoreo. sí, No sé, no se me ocurre un ejemplo claro ahora, eh, pero pasa mucho. sí, si no, nada más es adaptar un modelo, ¿no? Si no es, pues tomar lo mejor que sirva y aplicarlo. Tal Bueno, cual. pues me gustaría concluir esta charla que nos platicaras en tu amplio recorrido en la vulcanología, si nos pudieras compartir alguna de las experiencias más memorables o emocionantes que hayas tenido en campo. Eh, que es así. Estas preguntas son difíciles, siempre uno debería venir preparado para algo así, pero, pero nunca se me ocurre nada interesante. Pero Y sí de los las hay. lugares más interesantes a Eh, los que hayas ido. bueno, tuve la suerte de ir 2 veces a Antártida a trabajar en el volcán Isla de Decepción, que es un volcán que está en las Islas Shetland del Sur, enfrente de la península argentina. Tiene mucha presencia en lo que es lo que es península antártica. Eh, Justamente esa Isla de Decepción, es una isla en la cual Argentina tuvo presencia de la década del 60 y demás, incluso antes, pero estoy pensando más en las épocas eruptivas. Es un volcán que entró en erupción en la década del 60 un par de veces y ahora actualmente, el año pasado, se inauguró la red de monitoreo ahí en Oye, qué Antártida, el padre. observatorio. Y es una isla que es increíble, pero es increíble no solamente la isla, sino todo el periplo de llegar hasta allá, ¿no? Es como, si bien la geología ya de por sí es aventura, esto es avión, barco, helicóptero, es toda Gran aventura. una isla muy poco frecuente y la experiencia de estar ahí siempre es- pasa un mes y medio y es como un gran hermano, ¿no? Estás aislado, sin las comunicaciones recién esta vez están a internet, pero me acuerdo la vez anterior que había ido era comunicación por radio, la radio aficionado, hablando así como cada 10 días a tu casa, era todo Wow. medio muy agreste. Pero sí, Antártida es un gran lugar para hacer vulcanología. Oye, sí, pues Eh, cuánta gente tiene la fortuna de haber ido. Sí, sí, es un lugar que sabemos que es difícil acceder, que uno o pagás muchos miles de dólares y así todo no tenés la experiencia de quedarte ahí un mes y vivir un Sí, tiempito no. sobre todo vivir como el paso de los días ya de por sí es interesante ver cómo va cambiando el paisaje, que la fauna se va desplazando, no sé, Hombre, qué todo maravilla. muy interesante, no solamente lo volcánico ahí. Sí, Así que creo que una si tengo que elegir un experiencia lugar totalmente. de los últimos, ese me gustó mucho. Pues qué gran experiencia, muchas gracias por compartirla. No, no, por favor. Gracias por hacerme acordarme de eso. Bueno, de esa manera concluimos la charla volcánica de esta ocasión, no sin antes darle nuevamente las gracias al doctor Pablo Forte por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros, compartiendo pues su conocimiento, experiencias y sus opiniones. Le agradecemos a todos los que nos hayan acompañado. No olviden seguirnos en todas las redes, dejarnos su muy importante like y comentarnos. También coméntenos a quién quisieran que invitáramos a estas charlas volcánicas. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que pudo acompañarnos. Bueno, Roberto, muchas gracias a vos por invitarme. La verdad, muy interesante siempre es muy bueno charlar de volcanología con colegas latinoamericanos. Así que a Igualmente. disposición.
Muchísimas gracias. También desde Infovolcán, ya saben, lo que podamos apoyar a la Albo, siempre cuenten con nosotros. Bueno, sí, sí, los tenemos presentes y así que esperemos que nos encontremos ahí en el Cities en Guatemala y poder hacer alguna, algún evento social por lo menos. Sí, esperemos que sí, ojalá. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias a todos otra vez. Hasta la próxima.